Que buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con el libro de Romanos. La vez pasada terminamos hasta el verso 16 del capítulo 2. Y recuerden que lo que estamos haciendo estos primeros 4 capítulos, Pablo hizo una introducción de quién es él y cuál es su función como enviado, emisario de parte del Señor, llevando las buenas noticias de Yeshua a las naciones. Número 3, que habíamos quedado en que Pablo aún no ha visitado a Roma, pero le está escribiendo a la congregación que está en Roma por la situación que ha ocurrido en el cual están habiendo divisiones dentro de la congregación entre los judíos creyentes y los no judíos creyentes, porque están expresando una serie de cosas que el judío creyente quiere que el que no es judío, pero cree que hagan. ¿Okay? Entonces Pablo, hay 2 temas, otras cosas bien importantes que se habla sobre la circuncisión y sobre justicia, que mejor se definiría como rectitud. ¿Okay? En inglés es righteousness. En inglés hacen la diferencia entre justicia y rectitud, y eso es lo que está hablando Pablo. Así que vayan conmigo al capítulo 2 y verso 17. Ya habíamos hablado de que a todo ser humano Dios le dio una conciencia, le dio la habilidad para reconocer lo que es bueno o malo, tenga Torah o no tenga Torah. ¿Okay? La Torah lo que nos enseña es un nivel más alto de lo que es bueno y lo que es malo conforme al corazón del Padre. Y en el verso 17 Pablo continúa y dice así: pero si te llamas judío a ti mismo y descansas en la Torá y te jactas acerca de Dios, conoces su voluntad y das tu aprobación a lo que está bien, porque has sido instruido en la Torá, y si te has persuadido a ti mismo de que eres guía de ciegos, una luz en la oscuridad, un instructor para los que no son espiritualmente conscientes y un maestro de los niños, tienes en la Torá la personificación del conocimiento y de la verdad. Entonces, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicando, ¿no robarás, robas tú? Diciendo, no cometerás adulterio, ¿cometes tú adulterio? Detestando los ídolos, ¿cometes tú actos de idolatría? Tú que sientes tal orgullo por la Torá, ¿estás deshonrando la Torá, deshonrando a Dios? Como dice en el Tanakh, recuerden que Tanakh es lo que usualmente las personas llaman Viejo Testamento, que incluye los 5 libros de la Torá, los profetas y los demás escritos, por ejemplo, Salmos, Proverbios, Crónicas y las demás escrituras, pero en sí es el nombre que se le da, que el judío conoce como Tanakh. Dice, ¿cómo dice en el Tanakh? Porque es por causa vuestra que el nombre de Dios es blasfemado por los goim. Goim es naciones. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Se está dirigiendo al judío creyente. Le dice, ok, tú tienes la Torá, enseñas la Torá, estás siendo luz, estás siendo maestro, pero también tú estás cumpliendo, o sea, estás haciendo lo mismo que tú estás predicando, lo mismo que tú estás enseñando. Simplemente porque tengas Torá, no te hagas orgulloso creyendo que eres mejor que nadie, porque tú eres el que tiene la Torá. ¿Okay? Porque además de que la tengas y la conoces y la estudias, también tienes que llevarla a cabo como las demás personas. Verso 25. Porque la circuncisión realmente tiene valor si haces lo que dice la Torá. Pero si eres un transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha convertido en incircuncisión. En otras palabras, recuerden que la circuncisión es una señal externa. Y muchos se creen que porque tienen esa señal externa, que es símbolo del pacto, se creen que eso es lo único que necesitan. Porque no es solamente una circuncisión externa, como evidencia, pero también una circuncisión del corazón. O sea, que no se jacten simplemente porque tienen una circuncisión que los identifica como judíos. Eso no es lo único que hace a un judío judío.
Porque puedes tener la circuncisión y tu corazón no estar en lo que estás haciendo. Porque si haces los mandamientos como una obligación o como algo que estás acostumbrado a hacer sin pensar en ello, y tu intención no es la correcta cuando estás haciendo los mandamientos, pues te dice, es como si no tuviera circuncidado, es como si no realmente no tuviera la Torá. Verso 26. Por lo tanto, si un hombre incircunciso cumple con los requisitos de justicia o de rectitud de la Torá, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. En otras palabras, un individuo creyente que hace lo recto delante de Dios, aunque no esté circuncidado, en otras palabras, un no judío, ¿okay? Porque sabemos que el que no es judío y viene al conocimiento de Yeshua, usualmente no viene circuncidado. Y tenemos que también entender que la circuncisión no es solamente de los judíos, porque sabemos que los musulmanes se circuncidan. Hay tribus en África que también hacen circuncisión, pero no están en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que la circuncisión es una señal, pero no necesariamente es el cumplimiento de la Torá. Si lo haces externamente, pero tu corazón y tu intención no están en eso, es como si no tuvieras circuncidado. Verso 27. De hecho, el hombre que está físicamente sin circuncidar, pero que obedece la Torá, podrá representar el juicio para ti que te has hecho la Brit Milá. Brit Milá es el rito de circuncisión y que tienes la Torá escrita, pero que la infringes. En otras palabras, aquel que sin estar circuncidado estás haciendo lo que dice la Torá, y tú que estás circuncidado no estás haciendo lo que hace la Torá, debe ser para ti una vergüenza. Verso 28. Porque el verdadero judío no lo es solo exteriormente, y la verdadera circuncisión no es solo externa y física. Por el contrario, el verdadero judío es el que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, espiritual, no literal, de modo que su alabanza proceda no de personas, sino de Dios. Otra palabra, si tú, lógico, estoy hablando de los varones porque la mujer no se circuncida, pero la circuncisión es algo que todo varón creyente en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para estar en pacto con él, todo niño a los 8 días de nacido es circuncidado. ¿Sí? O sea que es muy raro y difícil encontrar un varón judío que no esté circuncidado, porque eso es parte del pacto con Dios. Pero él dice, a pesar de que eso es una señal externa que identifica al hombre como judío, lo importante es no solamente la circuncisión externa, sino que también su corazón esté circuncidado. O sea, es un balance entre lo físico y lo espiritual. Y una aclaración que quiero hacer. El hecho de que él está haciendo esta comparación entre judíos circuncidados y no judíos no circuncidados no significa que un hombre que no es judío y que viene al conocimiento de la Torá y que hace pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el tiempo tiene que circuncidarse. ¿Ok? Porque después que lleva un tiempo en la Torá y tiene una relación con el Dios de Israel y comienza a aprender, lógico, en el momento en que entra no se le pide que se circuncide, pero se espera que con el crecer de su conocimiento y con el caminar en la Torá llegue el momento que esa persona se circuncide. ¿Por qué? Porque primeramente la celebración de la Pascua, un varón no circuncidado no debiera participar de la cena de la Pascua, porque la cena de la Pascua es un pacto. Por lo tanto, si un hombre que camina en la Torá lleva más de 5 años caminando en la Torá y dice que tiene una relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y no se ha circuncidado, entonces no ha tomado en serio su caminar con Dios.
Porque al principio no se le exige, pero se espera según va aprendiendo, según va cumpliendo con el Shabbat, según va cumpliendo con las fiestas, según va entendiendo la Torá, que tiene con el tiempo circuncidarse. ¿Okay? Porque eso es lo que espera Dios, porque si no, entonces no ha tomado en serio su caminar con el Padre. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Porque ahora mismo lo que está haciendo Pablo es que el que es judío, creyente en Yeshua, están viniendo estas naciones que no son judías al conocimiento de Yeshua y al conocimiento de la Torah. Y el que es judío quiere que de calle, enseguida, rápidamente, que entre un varón no judío, se circuncide. Y Pablo le dice, no, porque primero lo más importante es la circuncisión del corazón. Pero luego, eventualmente, se le espera que sí se circuncide físicamente. Porque esa es la señal del pacto. ¿Okay? No lo está pidiendo en el momento, pero con el tiempo, con el caminar, un hombre, un varón que lleva, entonces, lógico, lo más probable es que lo que está viendo este dice, seguro, pastora, como usted no es hombre, pues usted dice que todo el varón se tiene que circuncidar. Pero es que un varón, un hombre que lleva caminando en la Torá 5, 6, 7, 8, 10 años y todavía no se ha circuncidado, no ha tomado en serio el pacto de Dios. Realmente no está siguiendo la Torá. Realmente no está caminando como Israel tiene que caminar. Porque nosotras no nos circuncidamos físicamente, pero sí nuestro corazón tiene que estar circuncidado. Porque nosotros hacemos otros ritos, ¿verdad? Otras cosas que la Torá nos pide, pero si no lo hace simplemente como costumbre, ejemplo, llegó el Shabbat, que encendemos las velas, hacemos el pan, tomamos el vino, leímos las bendiciones, ¿verdad? Pero si tu corazón no está en eso, realmente no estás cumpliendo, estás haciendo por hacer, estás haciendo como hacen los paganos, que hablan palabras vanas porque no existen otros dioses que no sean nuestro Dios, pero entonces hablan palabrería y la están tirando al viento. Cuando uno hace las cosas para el Señor, tiene que hacerlas con intención, que es lo que el judío llama kavaná. Kavaná, que tu corazón esté a la par con lo que está saliendo de tu boca. Por lo tanto, es importante, no es que Pablo está hablando en contra de la circuncisión, sino está dejando saber que no es eso lo primero que tiene que hacer un varón no judío cuando entra a la Torá. Pero eventualmente se le espera que sí lo haga. ¿Alguna pregunta sobre eso? Es como el Señor hizo con Abraham. Esperó mucho tiempo antes de decir. Y en el capítulo 3 vamos a ver que ese ejemplo lo trae Pablo. ¿Ok? Lo trae Pablo. ¿Algún comentario o alguna otra? Que vamos al capítulo 3 de Romano. Capítulo 3 de Romano. Dice, en ese caso, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué valor tiene circuncidarse? Mucho en gran manera. En primer lugar, se les confió a los judíos las palabras mismas de Dios, o sea, la Torá. Si algunos de ellos fueron infieles, o sea, si algunos de los judíos que recibieron la Torá fueron infieles, ¿qué pasa con eso? ¿Acaso la infidelidad de ellos anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Es más, en esta Biblia no lo dice, pero en otras versiones. Cuando Pablo dice de ninguna manera, en el hebreo es la palabra jalila, y jalila es maldito sea. ¿Okay? Porque si tú te atreves a decir que la infidelidad de la gente también hace que Dios sea infiel, que eso sea maldición. Dios sería verdadero si todo el mundo fuese mentiroso, como dice el Tanakh, para que se demuestre que tú, Dios, tienes razón en tus palabras y ganes el veredicto cuando se te ponga a prueba. Si nuestra maldad destaca la justicia o la rectitud de Dios, ¿qué debiéramos nosotros decir? ¿Que Dios es injusto en su ira contra nosotros? Estoy hablando aquí de la manera en que normalmente lo hace la gente. Verso 6. De ninguna manera, o sea, maldito sea. De lo contrario, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo?
Pero decís vosotros, si por medio de mi mentira se engrandece la verdad de Dios y le da mayor gloria, ¿por qué sigo yo siendo juzgado sencillamente por ser un pecador? En verdad, ¿por qué no decir que, como algunos nos calumnian afirmando que lo decimos, hagamos el mal para que se produzca el bien por ello? En contra de ellos el juicio es verdaderamente justo. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Que si yo peco y por mi pecado Dios muestra su justicia, ¿significa que yo tengo que seguir pecando para que la justicia de Dios se siga manifestando? No. ¿Ok? Al contrario, o sea, el que tú estés mal no significa que Dios tiene que entonces actuar con rectitud y justicia para aplacar el mal mío. O sea, que en otras palabras, que por lo que yo hago, Dios se ve obligado a tener que mostrar su justicia y su rectitud. Dios va a mostrar su justicia y su rectitud, seas tú bueno o seas tú malo. ¿Okay? Porque Dios es Dios y Dios no cambia. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su pacto. Entonces mucha gente quizá pensaría, pues peco, pido perdón y Dios me da gracia y favor. Peco, pido perdón y Dios me... O sea, para que Dios haga algo. No. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, de ninguna manera. Así era yo en la iglesia católica. Sí, porque mucha gente dice, pues hoy peco y pido perdón y la gracia y el favor de Dios se muestra en mí. Y eso no es lo que Dios busca. ¿Okay? Verso 9. Nos va mejor a nosotros los judíos, no enteramente, porque yo ya he dejado clara la acusación de que todo el mundo, tanto judíos como no judíos o las naciones, estamos siendo controlados por el pecado. Porque recuerden que el judío, aquí, lo que está hablando Pablo es que porque el judío tiene ya la Torá, porque tiene la circuncisión, porque reconocen a Yeshua como el Mesías, ellos se creen mejor y que están mejor que el resto del mundo. Porque consideran a las demás naciones completamente paganas. Esos son los malos, nosotros no, porque nosotros tenemos Torá. ¿Y qué dice Pablo? Dice, no, porque tú puedes tener la Torá, puedes estar circuncidado y tu corazón está mal. Recuerden que esa era la pelea que Yeshua tenía con algunos líderes religiosos. Dice, ustedes están chéveres porque hacen todo lo que tienen que hacer, pero no muestran misericordia, no muestran compasión, no muestran amor. ¿Ok? Hay que tener un balance. Entonces aquí Pablo le está diciendo, porque usted sea judío, esté circuncidado y tenga la Torá, no te hace más que el que no lo tiene. Porque dice, todos hemos pecado, porque todos somos controlados por el pecado. Como le explica el Tanakh. Dice, no hay ni uno solo justo o recto, ni siquiera uno. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se han apartado y al mismo tiempo se han vuelto inútiles. No hay ni uno que muestre amabilidad, ni uno solo. Sus gargantas son sepulcros abiertos. Usan sus lenguas para engañar. El veneno de las víboras está bajo sus labios. Sus bocas están llenas de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. La ruina y la miseria están en sus caminos y no conocen el camino de Shalom. No existe ante sus ojos el temor de Dios. Y si usted mira en su Biblia, hace referencia a los salmos. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? David. ¿A quién se estaba dirigiendo David cuando David cantaba o escribía esos salmos? A Dios. ¿Y a quién más? A los judíos. Por lo tanto, el Padre está hablando esto en contra del judío. Porque el judío, y todavía lamentablemente hay algunos en Israel, que porque tienen la Torá, que porque siguen la Torá, porque están circuncidados, se creen mejor que aquel que no es judío. Y ahí, por ejemplo, el judío, no todos, porque no podemos generalizar, pero el judío ortodoxo en Israel
Si usted va por una calle y él viene de frente, cuando lo vea usted que no es judío, se cruza al otro lado, por no pasarle al lado suyo. Y si está en un lugar en que ellos no pueden caminar, o sea, no pueden salirse donde están, y usted viene de frente, algunos de ellos vienen y escupen cuando uno pasa. ¿Por qué? Porque ven al no judío tan y tan vil y tan pagano porque no conocen al Dios de Israel. ¿Okay? Y eso es lo que está pasando aquí, que Pablo está tratando de enseñarle al judío creyente y dejarle saber, no te creas mejor porque tienes Torah y estás circuncidado y has cumplido con los mandamientos. Dice, todos hemos fallado, tanto el judío como el no judío. Verso 19. Es más, sabemos que cualquier cosa que diga la Torá lo dice aquellos que viven dentro del sistema de la Torá, a fin de que sea silenciada toda boca y se le muestre al mundo entero que merecen el juicio adverso de Dios. Porque a sus ojos nadie será considerado justo, basándose en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Porque lo que hace realmente la Torá es mostrar a las personas los pecadoras que son. En otras palabras, el tener la Torá, el propósito de la Torá es enseñarnos a nosotros cuando hacemos mal, cuando caminamos mal. Un ejemplo, en esa carretera que está ahí al lado, muchos a veces tienen los rótulos de que te da los límites de velocidad. ¿Ok? Si aquí en esta carretera dice que la velocidad máxima es 35 millas por hora, no sé cuánto en kilómetros, 35 millas por hora. ¿Okay? Y usted le da la gana a pasar a 65. Y allí en la esquinita se encuentra el guardia. Cuando usted pasa, oye la sirena y lo detienen. Y le dicen, pastora, usted iba a 65 y una zona de 35. Y dice, ¿y? ¿Qué me importa a mí? Ah, sí, pues déjeme darle un ticket. Además de eso, le voy a dar una cita en corte por lo malcriada que es. Pues por lo tanto, exacto, por lo tanto, si veo que la ley dice que no debo ir más de 35 y me importó lo que dijo la ley y seguí, la ley me deja saber que estoy mal. Pero si en la carretera no hay ningún rótulo, en ningún sitio, ni dice ni 35 ni 65, si voy a 100 nadie me puede detener porque no hay una ley que me dice la velocidad. Por lo tanto, si no hubiera Torá, nadie nos podría decir, pues mira, matar a otro es malo. Mira, robar es malo. Cometer adulterio es malo. Porque la Torá es un espejo. La Torá, todos los días uno debiera tomar la Torá y mirarse en ella. Ok, hice esto bien, hice esto mal. Hice esto bien, hice esto mal. Es un espejo. Por lo tanto, él dice que la Torá es para mostrar a las personas lo pecadoras que son. Pero ahora, verso 21. Totalmente aparte de la Torá, la manera que tiene Dios de hacer que las personas sean rectas a sus ojos ha quedado clara, aunque la Torá y los profetas también den testimonio de ello. Y es una justicia o una rectitud que procede de Dios por medio de la fidelidad de Yeshua el Mesías para todos aquellos que continúan confiando. En otras palabras, el judío creyente y aún el judío hoy día que no conoce a Yeshua se cree que su rectitud procede de él cumplir con la Torá. ¿Okay? Rectitud, estamos hablando de rectitud. ¿Okay? Aquí el judío creyente pensaba que por cumplir con la Torá, él mismo, la persona misma se consideraba recta ante los ojos de Dios. Pero entonces Pablo está diciendo que tanto la Torá como los profetas son testigos de que la justicia o la rectitud a la cual Dios quiere que tengamos no es por el cumplimiento de la Torá, sino por creer en la fidelidad de Yeshua el Mesías. Porque Yeshua fue fiel hasta la muerte en cumplir con lo que el Padre le pidió. De tal manera que por eso el Padre lo resucitó para darle el honor de nuevo que antes tenía. Entonces él dice que Dios,
para ver la justicia o la rectitud en nosotros, no es en base a si haces o no haces la Torah, es en base a tu creer en Yeshua como el Mesías. Porque no hay diferencia alguna entre ser un judío o un gentil o un no judío o uno de las naciones. Porque todos han pecado y todos nos quedamos cortos a la hora de ganarnos la alabanza de Dios. Por la gracia de Dios y sin habernosla ganado, a todos se les concede el ser considerados justos ante Él por medio del acto que nos redime de estar esclavizado al pecado que fue realizado por el Mesías Yeshua. En otras palabras, la gracia de Dios se ha manifestado a todas las personas, al judío y al no judío. Aquel que ha entendido que por lo que hizo Yeshua somos hechos libres de ser esclavos al pecado. Verso 25. Dios puso a Yeshua como el capará. Capará, ¿qué le suena a capará a ustedes? A Kippur. A Kippur. ¿Y a qué? ¿Otra cosa? A Kipa. ¿Por qué? Porque es una cobertura, capará de Kippur, como una cobertura. O sea, dice que Dios puso a Yeshua como la cobertura por el pecado por medio de su fidelidad mediante su muerte y ofrenda sangrienta. O sea, que Yeshua viene siendo el que se interpuso entre uno y Dios. Uno ha pecado y Dios, que es justo y que es santo, Yeshua se puso en el medio. ¿Para qué? Para que la destrucción y la muerte eterna no hiciera efecto en nosotros. Pero Yeshua hizo eso por todas las personas, no tan solo por el judío, sino también por el no judío. Pero el aspecto es que tenemos que creer la obra que hizo Yeshua. Y si nosotros creemos en la fidelidad y la obra que hizo Yeshua, cuando el Padre nos mira, nos dice, porque tú crees en lo que hizo Yeshua, porque Él fue fiel a todo lo que yo le pedí, te considero recto, te considero justo. No porque sigas la Torá. Y no es que no sigamos la Torá es bien importante, pero tenemos que tener un balance. Tener la Torá que es una guía, pero también creer en Yeshua. Porque es por medio de Yeshua que somos justificados o hechos rectos. Esto vindicó la justicia de Dios porque en su clemencia pasó por alto, sin castigo ni sin remisión, los pecados que el pueblo había cometido en el pasado, lo cual vindica su justicia en el presente tiempo. Presente tiempo aquí lo que el judío llama Olam Hazé. Este tiempo, este mundo, lo cual vindica su justicia en el presente tiempo, mostrando que él mismo es justo y es al mismo tiempo el que hace que las personas sean justas basándose en la fidelidad de Yeshua. En otra palabra, que nosotros, el que seamos reconocidos como justos o rectos, es en base a la obra que hizo Yeshua y no en base porque cumplimos la Torá. De nuevo, no es que uno no cumpla la Torá, pero uno tiene que tener un balance, así como la circuncisión no es solamente externa, sino también del corazón, un balance. Porque si nos vamos solo lado, nos vamos a un extremo. Y ustedes saben lo que son los extremos. Aquel que es muy fanático, muy legalista, se va al extremo y no considera la compasión, la misericordia, el amor, que era lo que le pasaba a Yeshua. Era lo que le pasaba a Yeshua con los líderes religiosos. Dice, verso 27, de modo que, ¿qué motivos tenemos para jactarnos? Ni uno solo. ¿Qué clase de Torah lo excluye? ¿Una que tiene que ver con la observancia legalista de las normas? No, más bien una Torah que tiene que ver con creer. Por lo tanto, el verso 28 es el verso clave. Por lo tanto,
llegamos a la conclusión de que una persona es considerada justa o recta por Dios sobre la base de creer que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Recuerden que le estaba hablando de la circuncisión. La circuncisión es algo que todo judío tiene que hacerse. Dice, a los 8 días de nacido un varón tiene que circuncidarse. Al menos lógico que tenga una condición, una enfermedad que no pueda hacerlo. Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es una condición en la cual es más común en el varón. Casi el 95% de los pacientes que tienen hemofilia son varones. Y es que cualquier cosita se desangran. Por lo tanto, a esos niños no se les puede hacer circuncisión. Pero de no tener ninguna condición física, todo varoncito a los 8 días de nacido tiene que ser circuncidado. Ese es el mandamiento. ¿Okay? Y eso es lo que siguen. Pero el Padre está diciendo que además de seguir, que no solamente es seguir la ley, la Torá, sino que uno es considerado recto o justo en base a creer. Para que nadie se jacte o piense, porque yo cumplo los mandamientos, estoy bien y estoy recto y soy justo delante de los ojos de Dios. Verso 29 del capítulo 3. ¿O es Dios solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles o de las naciones o de los no judíos? Sí, es efectivamente el Dios de las naciones. Porque como tú admitirás, Dios es uno. Por lo tanto, considerará justos o rectos a los que se han circuncidado basándose en el hecho de creer y a los que no han sido circuncidados mediante la misma fe. En otras palabras, si tú estás circuncidado y crees, está tan bien como aquel que no es circuncidado, pero cree también. ¿Okay? Que la circuncisión y el creer van de la mano. Verso 31. ¿Significa eso que abolimos la Torá cuando creemos? O sea, que si por tú creer en Yeshua, tú estás aboliendo la Torá. De ninguna manera. Todo lo contrario, confirmamos la Torá. ¿Okay? De nuevo, recuerden que cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de aquellos que son judíos, circuncidados, que creen en Yeshua y aquellas naciones que están entrando, ¿okay? Que están comenzando a creer en Yeshua y que se unen al pueblo judío. Y le dice, tú por el momento no estás circuncidado, pero tu fe en Yeshua es lo que te hace recto y justo delante de Dios. Y tú que eres judío, que estás circuncidado, es por tu fe también en Yeshua que te hace recto y justo delante de Dios. ¿Okay? Porque es el balance. De nuevo, el hecho de que ellos entren sin ser circuncidados no significa que se quedan así el resto de su vida. Porque si van a continuar con la Torá, tienen que circuncidarse en algún momento. ¿Comentarios? ¿Algo que no entendieron? Dime. Me gustaría que usted pudiera explicar en este video. Yo sé que lo he hecho antes, pero yo estoy tratando de... Ahí donde dice, por la gracia de Dios. Verso. El 24. Verso. Por la gracia de Dios y sin habernos ganado a todo, ¿a qué se considera gracia? ¿Usted podría explicar un poquito eso de la gracia? Recuerden que gracia para este tiempo, gracia era entendido algo que tú necesitabas, pero que tú mismo no podías adquirirlo porque no tenías los medios para adquirirlo. Entonces te buscabas un benefactor o te buscabas un patrón, lo que la gente aquí se conoce mejor el término de patrón. Y tú ibas donde ese benefactor, a donde ese patrón y le decía, tengo tal necesidad, un padrino, tengo tal necesidad, ¿usted puede ayudarme? Y el padrino decidía si sí o si no. Y si el padrino usualmente decían que sí, te puede ayudar y te suplía lo que necesitabas. Eso era una gracia. Esa es una gracia. Por lo tanto, nosotros teníamos la necesidad de restablecer una relación con el Padre. Nuestra necesidad era esa. Nosotros mismos no podíamos suplirla.
¿Y qué hicimos? Buscamos a Yeshua como el patrón, el padrino, el benefactor, para que nos acercara al Padre. En este entonces, cuando alguien te hacía esa gracia o te daba esa gracia, eso que tú necesitabas, entonces tú le devolvías la gracia honrando a aquel quien te dio la gracia, hablando bien de aquel quien te dio la gracia, alabando y dejándole saber a las demás personas, miren, yo no tenía forma de cómo acercarme al Padre, pero por medio de Yeshua, Él me trajo al Padre. Yo alabo a mi Señor, yo glorifico a mi Señor, yo le doy gracias a mi Señor. Ven para que conozcas a mi Señor. Entonces, tú devolvías la gracia con gracia. Tú devolvías la gracia con honor. Tú devolvías la gracia con dejarle saber a las demás personas, mira, tú necesitas un padrino, tú necesitas un benefactor, tú necesitas a alguien que te acerque al Padre. Yeshua es la persona que te va a ayudar. ¿Okay? Ajá. Quiere decir que esa gracia abolió totalmente todo lo que se decía para el comienzo. La gracia no es abolir nada, porque si tú, es lo que está diciendo Pablo, el porque creamos y hayamos recibido esa gracia no significa que tú vas a abolir la Torá, porque la Torá es la base, el fundamento, la guía para todo lo demás, porque la Torá lo que te dice, tú estás en pecado y necesitas un benefactor. Tú estás mal y necesitas corregir. Tú estás mal y esta es la forma en que tú te vas a acercar al Padre por medio del Mesías Yeshua. La Torá es lo que te dice qué hacer. O sea, cómo acercarte al Padre por medio de Yeshua, por medio del Mesías. Por lo tanto, si tú eliminas la Torá, estás eliminando el fundamento de tu casa y tu casa eres tú mismo. Por eso Yeshua hizo la parábola de aquel que edificaba sobre la roca y aquel que edificaba sobre la arena. La roca es la Torá. Si estás bien arraigado de esa Torá, de esa base, no importan los vientos, no importan las tormentas, no importan las lluvias, no importan las situaciones, nada te puede quitar de ese lugar. ¿Okay? Por lo tanto, no es para abolir, sino para añadir y hacer un balance. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Necesitas la Torá, cumplir con el mandamiento, pero también necesitas a Yeshua. Porque ambas cosas, Yeshua es el que te hace recto y justo delante de los ojos del Padre. Gracias. A tu orden. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con el capítulo 4, a ver si terminamos por lo menos el capítulo 4. Ok, de nuevo, Pablo está dejándole saber al judío creyente que tanto el judío creyente como el no judío creyente, la rectitud y la justicia vienen por creer en Yeshua, pero a la misma vez también cumpliendo con la Torá. No podemos dejar la Torá a un lado. Capítulo 4. Entonces, ¿qué debiéramos decir que obtuvo Abraham, nuestro antepasado, por medio de sus propios esfuerzos? Porque si Abraham fue considerado justo o recto por Dios por causa de la observancia legalista, entonces tiene algo de qué jactarse. En otras palabras, si Abraham fue considerado justo porque él llevó a cabo todos los mandamientos de Dios, pues entonces él dice que por eso él puede jactarse. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Pero no es así como sucede ante Dios. Verso 3. Porque, ¿qué dice el Tanakh? Abraham depositó su confianza en Dios y le fue acreditado como justicia o rectitud. En otras palabras, Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y esa creencia, esa fe fue lo que le fue un crédito, le fue tomado o contado por justicia. Verso 4. Consideremos que la cuenta de alguien que está trabajando no se acredita basándose en el fundamento de la gracia. Recuerden que gracia es algo que alguien te da porque tiene la necesidad, pero tú mismo no te la puedes suplir. Sino en el de lo que se le debe. En otras palabras, si tú trabajas, Evelyn, tú trabajas, ¿ok? Tú esperas un sueldo cada 15 días, ¿no? ¿Ok? Entonces ese sueldo es porque tú trabajas. Verso 5. Sin embargo, en el caso de alguien que no está trabajando,
sino que está confiado en el que hace que los impíos sean justos. Su fe le es acreditada como justicia. Esta palabra, yo no trabajo. O sea, por lo tanto, nadie me tiene que pagar un sueldo ni esperar un sueldo porque no estoy trabajando. Sin embargo, aquí no es porque tú trabajas que Dios te da gracia y justicia y te hace recto, es porque has creído. Has creído. Verso 6, de la misma manera, la bendición que pronuncia David tiene que ver con aquellos a los cuales Dios les acredita la justicia o rectitud, aparte de la observancia legalista. O sea, que no es porque estés cumpliendo la Torá, sino por lo siguiente, verso 7. Benditos aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados quedan cubiertos. Bendito es el hombre cuyo pecado Adonai no lo tendrá en cuenta contra él. Verso 9. ¿Es esta bendición tan solo para los circuncidados? En otras palabras, para el judío. ¿O es también para los incircuncisos? En otras palabras, los no judíos. Porque decimos que la fe de Abraham le fue tenida en cuenta a su favor como justicia o rectitud. Verso 10. Pero, ¿en qué estado se encontraba cuando le fue acreditada? O sea, ¿en qué estado estaba Abraham? Cuando le fue acreditada, o sea, su fe, él estaba en circuncisión o en circuncisión. O sea, él estaba circuncidado o no circuncidado. No estaba circuncidado. Dice, no en circuncisión, sino en incircuncisión. O sea que cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham de que iba a ser padre de naciones, de que iba a tener descendientes tan numerosas como las estrellas del cielo y como la arena del mar, él no estaba circuncidado todavía. Verso 11. De hecho, recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la rectitud que le había sido acreditada sobre el fundamento de la fe que tenía mientras estaba aún sin circuncidar. O sea, porque le creyó a Dios. Luego que le cree, entonces Dios le hace el pacto de la circuncisión como señal, como un sello de ese pacto. ¿Y por qué? Esto sucedió de manera que pudiera ser el padre de toda persona que no estuviese circuncidada, que tuviese fe y de ese modo le fuese acreditada. Verso 12. Y al mismo tiempo fue el padre de cada una de las personas circuncidadas que no solo se han hecho la Brit Milá es como se dice en hebreo, el ritual de circuncisión, sino que además siguen los pasos de la fe que Abraham Avinu, o sea, nuestro padre Abraham, siguió cuando estaba aún sin circuncidar. En otras palabras, que por Abraham creer, cuando no estaba incircunciso, cuando estaba incircunciso, por creer Dios lo acreditó con justicia o rectitud. Luego lo circuncida, pide que se circuncide como parte de la señal y del sello del pacto. Por ende, Abraham puede entonces ser padre de los que están circuncidados y de los que no están circuncidados. O sea, cubrir a todas las personas. Verso 13. Porque la promesa a Abraham y a su simiente de que heredaría el mundo no fue por medio del legalismo. O sea, la promesa dada a Abraham y a su simiente no fue por la circuncisión, sino por medio de la justicia que produce la fe. ¿Ok? Entiendan eso, la promesa de la simiente, la promesa de los descendientes de Abraham, no vino porque se circuncidó, sino vino primero porque creyó. Porque la justicia, la rectitud que produce la fe. Verso 14, porque si los herederos lo son gracias al legalismo, en otras palabras, los herederos son a base de la circuncisión, la fe es inútil y la promesa carece de valor. Porque lo que la ley produce es el castigo, pero donde no hay ley, tampoco existe la violación, que era como el ejemplo que le estaba dando yo de
del tráfico. Porque si no hay ley que me dice no puedes pasar de 35 millas por hora, pues entonces, si voy más de 35, no estoy violando nada. Pero si la ley me dice no puedo pasar más de 35 millas por hora y hago 65 y me toma el guardia, tengo el castigo. 16, verso 16. El motivo por el que la promesa se basa en la fe es para que pueda ser el resultado del don gratuito de Dios. En otras palabras, de esa gracia de Dios que es gratis en el sentido de que tienes que creer. No es en base de tus, o sea, no es en base en simplemente de cumplir. Porque tú puedes estar cumpliendo toda tu vida y no creer en nada. ¿Ok? Hay mucha gente que están metidos en las congregaciones, en la iglesia y hacen, y tú los ves por fuera, pero por dentro están vacíos, como tumbas blanqueadas. No tienen la intención, no tienen el corazón. Por lo tanto, dice, el motivo por el que la promesa se basa en la fe es para que pueda ser el resultado del don gratuito de Dios. Una promesa en la cual puede depositar su confianza toda su simiente. No solo aquellos que viven conforme al sistema de la Torá, en otras palabras, los judíos, sino también aquellos que tienen la clase de fe que tuvo Abraham. O sea, el que no es judío y entra a la Torá. Abraham vino para todos nosotros. Verso 17. Esto concuerda con el Tanakh, donde dice, te he nombrado como padre de muchas naciones. No dice, te he nombrado como padre de los judíos o los padres de Israel. Dice, te he nombrado como padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de Dios porque confió en Dios como aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen para que existan. O sea, cuando Dios, recuerden que primero Dios estableció una relación con Abraham. Abraham vino de un mundo súper pagano. Su padre hacía ídolos. Los vendía, esa era la forma en que esa era su forma de vida. Y el hombre era muy bueno en eso, porque el papá de Abraham tenían dinero, y cuando Abraham deja a su padre, sale con dinero, sale con su esposa, sale con criados, sale con mucha gente. O sea, que el hacer los muñequitos, eso le trajo dinero. Verso 18, porque él fue la esperanza pasada, pero en esperanza depositó su fe en que efectivamente habría de convertirse en padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que se le había dicho, pues tan numerosa será tu simiente. Dice, verso 19, su fe no vaciló cuando consideró su propio cuerpo que estaba ya casi muerto, puesto que tenía cerca de 100 años de edad, o cuando consideró que la matriz de Sara también estaba muerta. Imagínense, Abraham tiene casi 100 años. El Señor le dice, sal de tu tienda para que mira el cielo. Cuéntate las estrellas. Y Abraham empezó, 1, 2, son muchas. Dice, así mismo será tu simiente. Y Abraham se miró 100 años. Y después pensó en su esposa Sara, que llevan casados tantos años, nunca han tenido un hijo porque Sara era estéril. Y ya Sara, si él tiene 100, Sara tiene 90. O sea que la matriz de Sara estaba seca. ¿Acaso parecería una ciruela? Significa que esos ovarios estaban secos. Sin embargo, Abraham dice, 100 años, Sara ya, y yo menos. Y Dios le dice, mira, ustedes tienen que pensar que en esa época no había electricidad y estaban quizás en un desierto. Usted sabe lo que es usted mirar al cielo en una noche oscura donde no hay ninguna luz. Los millones y millones y millones de estrellas, de satélites, de galaxias. Yo quiero ir para allá. Ese es mi deseo, antes de que me muera, poder ver un cielo así. Entonces dice, verso 20 dice, no mostró por falta de fe una decisión en contra de las promesas de Dios. Todo lo contrario, por la fe le fue dado el poder
y él le dio gloria a Dios. Todo lo contrario, por la fe le fue dado el poder y él le dio gloria a Dios, porque estaba totalmente convencido de que lo que Dios había prometido también lo llevaría a cabo. Ahí es donde fallamos nosotros. El estar totalmente convencido, porque si Dios te ha dicho, yo te sané, tienes que estar totalmente convencido y no estar todos los meses, ay, tengo cita con el médico, ora por mí. O si no te dice lo que sea. Estar totalmente convencido de que, ¿por qué? Porque Dios es Dios, Dios no miente. Si Él te da una palabra, Él la va a cumplir. Pero también tú tienes que hacer tu parte creyendo y declarando, estoy salva, estoy sana, estoy feliz, no me duele nada, estoy bien, estoy rejuvenecida como el águila todos los días. Si alguien ora por ti, tú pides oración y alguien ora por ti y te dice, estás sano, créelo, y de ahí en adelante, aunque te duela lo que te duela, tú dices, estoy sana, soy próspera, soy bendecida, soy favorecida, porque todo lo que uno habla viene hacia uno. Si lo que uno habla es positivo, de acuerdo a lo que Dios nos ha prometido, se cumple. Pero si das la vuelta, al otro día te oraron por ti, te ungieron, te bañaron de aceite y al otro día te levantas y te sientes peor. No es decir, ay bendito, y agarrar el pote de medicina y tomarte 20 pastillas. Sino es decir, te duele, pero te levantas, estoy sana, estoy sana, estoy sana. Hablar la verdad, porque imagínense, que yo no puedo imaginarme a Abraham tan viejo, y tienen que recordar que no tener hijos en esa época era una vergüenza. La vergüenza que llevaba Sara toda su vida porque nunca había tenido un muchachito. ¿Okay? Y que Dios le diga, mira, como todas esas estrellas van a ser tus hijos. Y Abraham estaría, wow. Wow. Yo imagino que estaba loco por llegar a donde Sara para decírselo. Le dice, verso 22. Y Sara, lógico, Sara tiene mejor entendimiento porque tenemos que entender una cosa, que el varón, la que era estéril era ella, no era él. ¿Ok? El varón, por más viejo que sea, siempre el espermatozoide se produce en el varón. Ahora la mujer no, la mujer está limitada hasta cuándo puede producir semilla. ¿Okay? Por eso se llama menopausia. Después de cierta época no hay forma, hasta al menos que Dios te lo diga. Verso 22. Es por esto que su fe le fue considerada como justicia, como rectitud. Pero las palabras le fue acreditado, no solo fueron escritas para él, fueron escritas también para nosotros, a quienes también nos será acreditado a nuestro favor, porque nosotros hemos confiado en aquel que resucitó de entre los muertos a Yeshua, que fue entregado para que le matasen por causa de nuestras ofensas y fue levantado a la vida con el fin de hacernos justos. ¿Ok? Así como Abraham creyó en lo que Dios le dijo, porque ninguno de nosotros hemos visto a Yeshua personalmente, al menos que tú hayas tenido una visión, un encuentro personal de esa forma, pero usualmente nosotros que hemos creído, no es porque Yeshua se nos haya aparecido como le pasó a Pablo, no es porque haya bajado una legión de ángeles cantando ¡oh! Para que tú creas, tú has creído sin ver. Y si nosotros hemos creído sin ver, es igual que Abraham creyó sin ver. ¿Okay? Porque Dios le demostró el cielo. Y él creyó. Para él, imagínense, no había forma en lo físico, en lo natural que fuera posible. Pero él creyó y Dios, por esa fe que él tuvo, convencido de que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir, le fue contado por justicia o rectitud. Y nosotros por creer en Yeshua, que él llevó lo que nosotros debimos haber pagado, que murió pero que Dios lo resucitó y hemos creído eso, a nosotros también nuestra fe nos es contada por justicia y rectitud, no por hacer mandamientos, y no es que no hayan que hacerlo, pero además de hacer los mandamientos creemos
Creemos también en Yeshua, creemos en que somos justificados o rectificados por medio de nuestra fe en Él. Así como Abraham creyó, por lo tanto, Abraham es un ejemplo para nosotros. Porque Abraham era un ser humano igual que nosotros, era un hombre que comía, dormía, iba al baño, hacía todas las cosas igual que nosotros. En él, lo único que había especial de él fue que le creyó a Dios, que pudo sostener una relación con el Dios único, con el Dios de Israel, y se mantuvo fiel. Y aunque la Biblia no lo dice, pero si usted busca en los comentarios con respecto a Abraham, el judío entiende que cuando Abraham vivía en el desierto, él tenía unas tiendas grandísimas porque tenía mucha gente. Pero dicen que la tienda de Abraham siempre tenía todas las cortinas abiertas porque él estaba pendiente a todo el que pasaba. Decía, ven, 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 para que te refresque, para lavarte los pies, para darte comida. Y aprovechaba que cuando entraban a la tienda, entonces le comenzaba a hablar del Dios del Dios de él, o sea, del Dios de Israel. Y así logró que mucha gente conocieran al Dios de Israel. Es más, le dicen que él tenía, en algunos sitios dicen que lo que él tenía era como un hotel. Él fue el primer Jales de Yin que había en el desierto, porque todo el que pasaba, él los invitaba y la gente venía a estudiar lo que él había aprendido del Padre. Y así tuvo muchos años. ¿Okay? Porque recuerden que la promesa que Dios le dio no fue inmediata. Pasaron 24 años antes de que esa promesa se cumpliera y por eso, según conocemos la historia, ellos esperando. Imagínense, llevaban ya tantos años sin muchachitos y me estoy poniendo más vieja todavía, decía Sara. Y esperan. Entonces llegó el momento en que Sara dijo, ay, pero ya yo sé cómo es la cosa. Abraham, ven con Agar para que tengan un muchachito. Ese no era el plan de Dios. Quiso ayudar a Dios. Y lo que hicieron fue dañar la cosa. Pero anyway, como quiera Dios se lleva la gloria. Por lo tanto, después, cuando Dios le dice a Sara personalmente, vas a tener un hijo, ella se rió, pero no se rió de contenta como estaba Abraham, se rió de que, yeah, right. Eso se rió. Incrédula. Dice, ¿tú viste esto? Que estoy más seca que una ciruela. No creyó. Sin embargo, después que tiene el muchachito, lo llama Yitzhak, que viene de la palabra de reír. Era el gozo de ella. El gozo de ella. Por lo tanto, entonces ahora se reía porque dice, ahora todos se van a regocijar conmigo por la bendición que Dios me ha dado. Así que eso es lo que Pablo está tratando de mostrarle, que no es tanto el que tú cumplas por cumplir, es que ese cumplimiento tiene que ir acompañado de fe, de intención correcta, porque si no, estás perdiendo tu tiempo. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de leer? ¿Algún comentario? Sí, un comentario. Un comentario. El Señor siempre trabaja de la manera más curiosa. Porque así como cuando murió Lázaro, esperó hasta lo último para poder mostrar la grandeza que es Él. Y como yo dije también en la otra clase en inglés, que el Señor comienza cuando ya el hombre terminó. Exacto. Ahí es donde Él comienza. Exacto, porque mientras uno está tratando de hacer las cosas por Él, pues Dios se sienta para atrás. ¿Terminaste? Entonces ahora puedo ir a hacerlo yo. Pero Dios no pide que lo ayudemos, Dios pide simplemente que creamos. Que creamos. Amén. ¿Okay? Porque más evidencia, el mundo está por cumplir casi 6,000 años. Y las cosas siguen tal y cual como Él dijo. ¿Por qué entonces dudar? ¿Por qué entonces no tener esa convicción como la tuvo Abraham? ¿Okay? ¿Por qué no declarar las cosas buenas, declarar palabras de vida? Palabras de vida, palabras estoy sana, palabras de que estoy bien, estoy rejuvenecida, estoy más bella todos los días, preciosa, fabulosa, tengo gracia, tengo favor. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Esto lo vemos también en Abraham, que Dios lo usó a los 80. Empezó a los 75 cuando lo llamó pero que Dios tuvo 40 años en
Ese fue Moisés. Sí, porque hay que lo vemos en Moisés, Sí. que tuvo 40 años. En el desierto. No, 40 años primero en el colegio y con la familia, después se fue y entonces tuvo 40 Exacto, años. tuvo 40 años en Egipto como príncipe, Como después 40 años como pastor en pastor de ovejas, ajá. entonces a los 80 fue que regresó a hacer lo que a tenía. hacer lo que Sí. tenía que hacer. Y es otra cosa que para Dios no hay tiempo. Si Él nos da una promesa y uno lo que hace es contar los años. Y mientras uno más cuenta, más se desespera. Pero si le creyésemos como Abraham creyó, convencidos, no importa el tiempo que pase. Porque Dios no puede usar al año de nacido como nos puede usar a los 97. Y porque es la gloria de Él. Sí. Pero también, pastora, cuando nosotros le pedimos algo y Él no nos entrega es porque Él sabe que nosotros no estamos preparados. Exacto, no estamos preparados para Entonces, recibirlo. A un niño de 7 años no le van a entregar un carro para manejar. Exacto. Cuando ya tiene su suficiente madurez, entonces. Exacto, porque Dios es como a muchas personas a veces me dicen, ¿por qué yo he venido a conocer lo de la Torá ya vieja o viejo? Ya que estoy ya por irme de este mundo. Porque en este momento es que estaba preparado para recibirla. Si lo hubieras recibido en tu juventud, quizás la hubieras desechado. No lo hubiera entendido. No lo hubiera entendido. Pero Dios nunca llega tarde. Quizás llega un minuto antes de acabarse el tiempo, pero nunca llega tarde. Siempre es justo porque Él conoce. Y el problema no es Él, el problema somos nosotros que no creemos. El problema somos nosotros. Pero, pastora, cuando Bien. yo viví en Nueva York, Ujú. yo manejaba limusina. En Nueva York había una ley en las grandes corporaciones Ajá. que todo el que se trabajaba overtime después de las 10 de la noche, el trabajo tenía que mandarlo a su casa en carro Ujú. por el peligro de coger tren y de coger cosas. Sí, bueno, muy tarde. Entonces ellos hacían cuenta de que yo estaba en una de esas compañías. Ujú. Y yo llevaba judíos a los diferentes, allá hay como, por ejemplo, en Brooklyn. No, Brooklyn es de Hay todo de 5 barrios judío. judíos. cinco Todo barrios judío. judíos diferentes, que son diferentes Sí. cosas. Y íbamos a estar, yo veía que ellos vivían diferentes. Ujú. Vivían diferentes y eran diferentes. Por ejemplo, los asídicos, los que Sí, lo que tienen los risitos. el sombrero y que no se quitaron Sí. eso. Los barrios de ellos eran diferentes a los otros barrios. Sí, porque judíos son sectas dentro del judaísmo. dentro del judaísmo. Sí. Inclusive ellos se mudaron, una parte de ellos se mudaron y fundaron un pueblo para ellos solos Ujú. a 35 millas de la ciudad de Nueva York. Sí, pero la situación del judío es que se aíslan. Ajá. Y el propósito del judío no era que se aislaran, era llevar la Torá y ser luz al mundo. Pero se quedaron entre ellos mismos porque no consideraban al pagano, a las naciones dignos de recibir la Torá, cuando eso no fue lo que Dios dijo. Y lo observé también mucho en Israel. Sí, también. En el hotel que nos quedábamos, Ujú. cuando llegaba el viernes, que ellos no iban a su casa, sino que iban. Ellos no eran confratinados con los que estaban No, porque nos ven no como adoraban como nada. paganos, entonces ellos no se mezclan. Pero ese no era el propósito ese no era el propósito. Por eso Yeshua vino a unir tanto al judío como al no judío. ¿Ok? Antes de terminar, recuerden que la próxima vez vamos a tomar los próximos 4 capítulos del 5, 6, 7 y 8. ¿Okay? Así que la próxima vez léanse capítulos 5, 6, 7 al 8 para entonces continuar con la tercera parte, Dios mediante.